Concepto de historias y herramientas para su estudio. Vamos a hacer una síntesis. Concepto. La historia es una ciencia que estudia las sociedades a través del tiempo. Todas las sociedades, desde las primeras sociedades hechas por los primeros homínidos hasta las sociedades actuales. Todas en todo el mundo con sus cambios, sus continuidades, sus rupturas. Bueno, por eso mismo una ciencia social, porque estudia a partir del proceso de hominización, es decir, desde que hay seres humanos. Si no hay seres humanos en la Tierra, no le interesa la historia, le interesará a otras disciplinas científicas. Bueno, y para hacer ciencia tiene que tener un objeto de estudio, que es determinado, que es estudiar las sociedades a través del tiempo, pero también tiene que tener una metodología de investigación. Esto quiere decir que sus hipótesis deben ser comprobadas o refutadas. Lo que los científicos de historia piensan, que es decir, los historiadores, van armando respuestas a sus preguntas, esas respuestas deben ser comprobadas o a veces tienen que descartarlas e iniciar un nuevo camino, una nueva explicación, si las pruebas que encuentran les dicen que están equivocados. Si no hicieran eso, los conocimientos alcanzados no podrían considerarse científicos. Para construir conocimiento científico tienen que encontrar huellas del pasado que les permitan comprobar o refutar las explicaciones, el conocimiento que ellos estén interpretando, analizando, construyendo de un determinado periodo histórico. Por ejemplo, si yo veo el piso mojado y digo, bueno, entonces llovió, pero miro el cielo y está soleado, miro hacia un costado, veo una manguera, miro hacia el otro costado, veo un balde, bueno, a lo mejor esa primera explicación que yo dije, llovió, estuvo equivocada. Las huellas, eso que yo encontré a mi alrededor, me dijeron que lo más probable es que hubieran tirado un balde de agua, que hubieran llenado un balde con la manguera y tirado un balde de agua, entonces que no llovió. Eso es muy importante que se haga esa tarea para poder construir conocimiento científico. A eso se le llama la metodología de investigación de la historia, que es utilizar fuentes históricas. En este caso vamos a hablar de las fuentes históricas primarias, que son como las de primera mano, las que nos permiten realmente analizar e interpretar los procesos. Estas fuentes pueden ser materiales, un reloj, una casa, audiovisuales, un programa de televisión de la época, una imagen, fuentes escritas, una carta, un periódico, orales, relatos en primera persona, leyendas de tradición oral que nos permiten, a lo mejor la leyenda no es cierta en sí, una leyenda, un mito, pero sí nos permiten pensar cómo se vivía, cómo se pensaba en esa época. Bueno, entonces, por ejemplo, si vamos a analizar la Guerra de Malvinas, podemos ver aviones de la época utilizados por Argentina, podemos ver aviones de la época utilizados por Gran Bretaña, podemos ver barcos por una fuerza de la otra fuerza, como para poder incluso comparar. También podemos analizar el tipo de, la vestimenta que tenían, ya sabiendo en qué lugar se desarrolló la guerra, ¿no? Las Islas Malvinas, analizando un poquito cómo es ese medio geográfico, podemos interpretar la vestimenta utilizada, si era acorde, no. Y fuentes audiovisuales sería un programa de la época, no de hoy, sino a lo mejor que se veía en la tele en ese momento, los discursos de políticos, de personas famosas que decían al respecto. O personas de la calle. También hay algunos programas de archivo donde a veces se ve cómo se manifestaba la gente que se llama de a pie, los que no tenían ningún cargo político ni eran famosos, que pensaban sobre la guerra. Las fuentes escritas, hay varias cartas, que algunas son públicas, otras las conservan las familias de esa época, de soldados que enviaban cartas hacia sus familiares, hacia sus seres queridos, de chicos de la escuela que le mandaban cartas a los soldados. Diarios también de la época, que se decía, fuentes orales. Hoy hay muchos excombatientes de Malvinas que pueden dar su versión de lo que vivieron, de lo que sintieron, de lo que pensaron, de cómo fueron tratados antes, durante y una vez que volvieron de la guerra. Y también ellos también circulaban a veces rumores que alimentaban la esperanza o el miedo.
estos rumores de la época, tanto allá como acá, que nos permiten tener una mayor comprensión de cómo fue ese periodo histórico. Bueno, y ustedes como estudiantes no van a construir el conocimiento, quizá pueden hacer algún trabajo de investigación y ahí sí van a tener que ir a las fuentes primarias para poder reconstruir un periodo histórico, pero si ese no es el caso, siempre tienen que tener en cuenta, o sea, si van a investigar, por supuesto, y si van a analizar a partir de fuentes históricas secundarias, como son documentales, como son los libros de historia, bueno, de todas maneras tienen que tener siempre en claro dos cosas: ¿cuándo y dónde? Para saber cuándo necesitamos una línea de tiempo. Vieron que dijimos que estudia las sociedades a través del tiempo. Todas las sociedades de todo el mundo, de todos los tiempos. Bueno, ¿de cuándo estamos hablando? La línea de tiempo es una manera de graficar el tiempo, de dibujarlo. En realidad el tiempo no lo podemos ver, no lo podemos tocar. ¿Cómo vamos a hacer para dibujarlo? Bueno, los historiadores inventaron un mecanismo que es esto, una línea de tiempo, que es como el eje de matemática, ¿vieron la línea de las X? Y ahí se graficaría para el lado de la derecha todo lo que es después de Cristo y para la izquierda todo lo que es antes de Cristo. Eso nos permite ubicarnos y así saber más claramente qué cosas ocurrieron de forma cercana al periodo que estamos estudiando, qué cosas ocurrieron antes, qué cosas ocurrieron después, y también qué cosas ocurrieron en el mismo lugar, en el mismo tiempo, pero en otro lugar. Y ese lugar puede ser cercano y haber influido, o puede ser un lugar muy lejano que no tenía nada que ver con el lugar que estamos estudiando, pero a veces pasaban cosas similares. Entonces también eso nos sirve para comprender mejor un tema, un periodo histórico, un proceso, una sociedad. Bueno, y lo otro que es fundamental son los mapas. ¿Dónde? ¿Dónde pasa lo que estamos estudiando? Los mapas son una representación gráfica no del tiempo, sino del territorio. Esto estamos más habituados a verlos, a usarlos, y localizar dónde ocurrió un proceso histórico nos brinda información del medio. No solamente poder, por ejemplo, decir las Islas Malvinas, qué tan lejos están de la Argentina, cómo había que movilizarse, sino también nos habla de si es un lugar frío, si es un lugar montañoso, si es un lugar al que se accede de qué manera. Bueno, un mapa nos da muchísima información. Otra cosa importante a la hora de estudiar historia son las medidas convencionales de tiempo. Así como la línea de tiempo no es algo natural, sino que se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, vamos a graficar el tiempo de alguna manera para organizarnos, estas medidas convencionales también es una manera de ponerse de acuerdo para todos hablar el mismo idioma. Un año dura 365 días, un lustro 5 años, una década 10 años, un siglo 100 años, un milenio 1000 años. Y los siglos es una regla que se escribe en números romanos, quizás para identificarlos de una forma más clara. Esos se han puesto de acuerdo y siempre los siglos los van a ver escritos en números romanos. Y es importante que ustedes puedan, del número romano, poder pasar a una aproximación de qué año estamos hablando. ¿Viste? Cuando uno dice el siglo XV, ¿y de cuándo me estás hablando? ¿Cuándo es eso? Bueno, ustedes tenían un video que había una regla de cómo pasar de año a siglo, de siglo a año. Por ejemplo, el siglo XV le tenemos que restar 1. 15 menos 1, 14. Le agrego 2 ceros, porque son 100 años, entonces le agrego 2 ceros. 1400 a 1499. Una regla simple, ustedes saben que nacieron, por ejemplo, en el 2005. Bueno, los dos primeros números es 20. Si al 20 le sumo 1, ustedes nacieron en el siglo XXI. Si al 21 le resto 1, ustedes nacieron entre el año 2000 y el año 2099. Eso les tiene que servir como regla, como recordatorio, para cuando quieren pasar el resto de los siglos, para que no se acuerden cuando se suma, cuando se resta, utilicen su año de nacimiento y su siglo de nacimiento. Y con eso ya van a saber si hay que restar o hay que sumar. Nuestro calendario. Cuando hablamos de nuestro calendario, quiere decir que hay otro calendario, ¿no? No es el único calendario sobre la faz de la Tierra. Bueno, porque el calendario también es algo que se inventó, no es algo que naturalmente todos usamos, sino que en este caso el calendario que se usaba en Europa Occidental, que
se fue implementando en casi todos los países cristianos primero y después se popularizó más allá de los países cristianos, es el calendario gregoriano. El nombre se debe a que su principal promotor fue el Papa Gregorio XIII. Se comenzó a utilizar en el año 1582. Entonces, hoy el calendario con el cual decimos que Cristo nació en el año 0 y que el Imperio Romano, el Imperio no, la sociedad romana nace, tiene su momento fundacional en el año 753 a.C., eso es por el calendario gregoriano. Lo mismo también es cuando decimos los meses, los años, cuando un año es bisiesto, todo ese orden se hizo en ese calendario, que no es que el Papa lo hizo, sino que el Papa fue uno de sus principales promotores y para eso se investigó. Si bien investigaron gente que tenían que ver con la Iglesia Católica, pero también eran astrónomos, matemáticos, y se hicieron muchos cálculos para ver cuál era la mejor manera de dividir el tiempo en esta vuelta que da el planeta Tierra alrededor del Sol, cuál era la forma más exacta para calcular el año y eso dividirlo a su vez en meses y cómo organizar el tiempo. Bueno, este calendario entonces es el gregoriano, es uno de los más utilizados en el mundo, incluso es aceptado a veces para determinadas situaciones internacionales, pero al interior de otros países se usan otros calendarios, como es el judío, como es el musulmán, el chino, el indio, hay otros. Antes y después de Cristo. AC significa antes de Cristo. Hoy les decía que si fuera una línea de tiempo, todo lo que va del año 0 o 1, porque el año 0 en realidad no existe, no es nada, a veces se pone 0 como para tener una idea de este es el momento de inicio, hacia la izquierda es antes de Cristo. Todo lo que va de ahí hacia la derecha es después de Cristo. Siempre que hablamos de fechas antes de Cristo hay que escribirlo. Cuando es después de Cristo no hace falta escribirlo, se da por descontado que es después de Cristo. Orden cronológico. Es muy importante para poder entender historia ser capaces de ordenar los hechos que se mencionan por orden, es decir, de más antiguo a más reciente. Para esto nos es muy útil hacer una línea de tiempo. Cuando se sienten como desordenados, que no se acuerdan qué pasó primero, qué pasó después de lo que están estudiando, no hay nada mejor que hacer una línea de tiempo. Como la línea de tiempo tiene sus reglas, a veces lo que pueden hacer es al menos una cronología. Hacerse en horizontal o en vertical, qué pasó antes, qué pasó después, y de esa manera les va a ordenar el tiempo, les va a ordenar cómo se fue construyendo ese periodo histórico que ustedes están estudiando. Un ejemplo de orden cronológico. Bueno, ordena estos años, dice cronológicamente, entonces va a ir de más antiguo a más reciente, le doy un ejercicio. Pasos a seguir. Primero tienen que separar los años antes de Cristo, porque sabemos que todo lo que es antes de Cristo pasó antes. Después paso los siglos, ahí hay 1 o 2 siglos antes de Cristo, lo pasan a años para poder ordenarlo. Por ejemplo, el siglo 8 antes de Cristo, le resto 1, 8 menos 1, 7, va a ir del 700 al 799 antes de Cristo. A ver si hay otro siglo. No, ese porque el otro es después de Cristo. Tercero, ordeno los años y siglos antes de Cristo. Cuanto mayor es el número antes de Cristo, más antiguo es. Entonces, va a ir primero el 3000 antes de Cristo, que es el número más grande, quiere decir que pasó hace más tiempo. Después el 1501, 1204, siglo 8, que yo les dije que era del 700 al 799. Por último, el 76 antes de Cristo. Cuarto, paso los siglos después de Cristo a años. Teníamos el siglo 2 menos 1, 1, del año 100, del año 100 al 199 es el siglo 2. Ordeno los años y siglos después de Cristo, cuanto mayor es el año, más reciente es. Ahora es al revés, si se fijan, va en espejo. Acá está el más chiquito y acá está el más chiquito. Acá el más chiquito antes de Cristo es el último, acá el más chiquito después de Cristo es el primero. 28, 98, siglo 2, 458, 1492, 1501, 2007. Y acá tienen la respuesta completa de cómo les debería quedar el orden cronológico. Edades de la historia. Bueno,
Esto es como para el abordaje y estudio, la historia se divide en etapas o edades. Ustedes, por ejemplo, ahora en primer año vamos a ver la prehistoria y la Edad Antigua. Quizás llegamos a ver un poquito de la Edad Media, pero si no, ya esto quedaría para segundo año. Bien, entonces la prehistoria, su estudio es desde los primeros homínidos hasta el inicio de la escritura, así que desde hace 4 millones de años hasta el 3000 a.C. Como verán, la prehistoria es el periodo más extenso de tiempo. Ahí ocurre todo el proceso de hominización, la invención de la agricultura. O sea, es un periodo muy importante en la historia de la humanidad y la vamos a ver, pero por supuesto no con demasiado detalle. Si a alguien le interesa ese tema, después puede seguir buscando información para seguir interiorizándose. Bueno, pues la Edad Antigua es desde el inicio de la escritura hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, es decir, desde el 3000 a.C. hasta el año 476, y como no dice nada, es después de Cristo. Si ustedes ven y terminan de leer bien todo esto, van a decir, pero esto es muy a la europea, ¿no? Bueno, sí, estas edades de la historia tienen que ver con una visión bastante, se llamaría eurocéntrica, donde Europa sería como el ombligo del mundo, pero nosotros las tomamos acá en América, si bien se fue incluyendo cada vez otra mirada, como que se hizo una revisión de la historia con una mirada más americana, pero también tiene que ver con nuestro origen, no origen, sino la conquista que sufrimos por parte de Europa, de España precisamente. Entonces, toda América Latina comparte una cultura, una forma de ver el mundo también con Europa Occidental por esta conquista, que no fue solamente la conquista, sino también incluyó una colonización, entonces una imposición de la religión, de la lengua, de la cultura. Por eso, para explicar nuestra sociedad, muchas veces tenemos que ir a mirar esta edad antigua, esta edad media, de qué pasaba en Europa para poder entender cómo es nuestra sociedad hoy. Bueno, y acá lo mismo pero un poquito más básico, es la prehistoria y la historia. La historia de la humanidad se divide en dos grandes etapas. Acá estas etapas son la prehistoria y la historia. Prehistoria. Comenzó con la aparición de los primeros homínidos, hombres y mujeres por supuesto, y terminó con la invención de la escritura. Ahí se dice que donde ya hay fuentes históricas escritas, hablamos de historia. Y le sacamos, el pre sería como lo anterior a la historia. Se divide en 4 edades, ahora estamos en la edad contemporánea. Entonces, si vemos, la escritura rompe entre prehistoria e historia. La prehistoria tenemos, estaría paleolítico va primero, neolítico va después, está mal acá, están mal los nombres. Esto coincide con paleolítico y esta vivienda coincide con neolítico. Después viene la edad de los metales. Después tenemos la edad antigua, las pirámides en Egipto, por ejemplo, una de las primeras civilizaciones de la historia. La edad media, la edad moderna, que está representada por la llegada de los europeos, Colón principalmente, a América. Y la edad contemporánea ya con sus fábricas y su nuevo modo de producir. Bueno, esto es una síntesis de lo que necesitamos para abordar el conocimiento de la historia.